Hoy es septiembre 5 del año 2021 y quiero leer un pasaje. Como siempre lo queremos hacer a manera de preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra. Esto viene del Evangelio de Juan, capítulo 11, y dice: Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo que dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Es un cuadro muy gráfico. Quítenle las vendas y déjenlo ir. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos dice esta mañana. Escúchame, dice el Señor. Te llamo por nombre. Te llamo para que salgas. Declaro: sal del sepulcro. Estoy aquí de pie como cuando llamé a Lázaro, pero hoy te llamo a ti. Ven a mí, sal del pozo de la muerte, sal de los lugares oscuros que te restringen, sal de la tumba y quítate la ropa de muerte que te tiene atrapado. Y cuando salgas, yo, el Señor, te vestiré de nuevo. Te pondré ropas blancas para que todo el mundo vea que te di la victoria y te hice más que un vencedor. Proféticamente, quítate la ropa mortuoria que te ha retenido, estancado, esclavizado durante tanto tiempo, y ahora aférrate a las vestiduras de la vida de victoria con las que yo, el Señor, te estoy vistiendo. La temporada del temor y de la muerte ha pasado, y ahora es el tiempo de la vida plena en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado pensando mucho lo decía nuestro pastor, en todas las personas que están pasando por situaciones difíciles, particularmente en el área económica, con muchas dudas, con muchas inquietudes en el corazón. Y por eso este cuadro a mí me hacía pensar que en muchas ocasiones nuestros pensamientos de temor nos tienen como a Lázaro cuando estuvo en esa tumba. Nos tienen amarrados, temiendo que nos despidan del trabajo, temiendo que no va a alcanzar, temiendo que vamos a ser contagiados, temiendo muchas más cosas en nuestra cabeza. En la Escritura nosotros encontramos una frase que no es fácil de interpretar y que dice lo siguiente: incuban huevos de víbora. Y eso está en el Salmo 59:5. Y por extraño que pudiera parecernos, esta expresión ocurre en el contexto de vivir en santidad. Y Dios le estaba mostrando al profeta Isaías la causa escondida del colapso espiritual de Judá. Y también le ordenó que advirtiera a su pueblo del peligro que corrían si seguían y no corrigían su proceder, su camino. Por eso el Señor mandó profetizar a voz en cuello lo que ahora vamos a leer en Isaías 58:1. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Los israelitas daban la impresión que estaban buscando a Dios, que andaban en sus caminos. Mientras tanto, el Señor se disponía a exponer la maldad de su pueblo y también a denunciar a los suyos.
Y a simple vista, cualquiera que no conociera al pueblo de Israel y los viera, pensarían que estaban estos hombres y mujeres, digamos, al pie del cañón con el Señor. Mira cómo lo describe nuevamente Isaías 58, versículo 2. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarme a mí. Suena muy bien. Y aquí debemos preguntarnos, ¿y qué conseguían con tanta oración y sacrificios y ayunos? Les digo, nada. ¿Por qué? Porque Dios se había ocultado de ellos y los dejó de escuchar. Este versículo 2, si lo ponemos otra vez, Isaías 59, 2 dice, son las inquietudes de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los han llevado a Dios a ocultar su rostro para no escuchar. Y nosotros quizá no dimensionamos lo que significa que Dios no nos escuche. Pero hay 400 años de silencio entre el último de los profetas y el primero de los evangelios. 400 años donde Dios no le habló a su pueblo. En este periodo no eran tantos años, pero Dios había apartado no del cuidado de ese pueblo, sino que Dios no estaba escuchando las oraciones de su pueblo. Y en esta ocasión el Señor se enojó tanto con su pueblo que sencillamente no los quiso escuchar. ¿Y por qué llevó al Señor a una decisión tan fuerte? Bueno, es que los hebreos conocían la existencia de Dios, incluso lo visitaban todos los días. Como hemos leído, lo buscaban, y aquí está el gran pero no conocían la voluntad de Dios, ni entendían la verdad de la palabra. Y aquí entonces el problema de Judá era que tenían el corazón dividido. El pueblo amaba a Dios, pero solamente de dientes para afuera. Hay que recordar que Judá representa el reino del norte, el reino del sur, e Israel representa el reino del norte. Y muy rápido te ponemos, por favor, este mapa, la transparencia 8, y ahí podemos ver una gráfica. 8, mijo, por favor. École. Ahí podemos ver lo que está en azul y amarillo mostaza. Está el reino del norte y está el reino del sur. En el sur está Judá, en el norte está Israel. Y claro, nosotros siempre nos referimos al pueblo de Israel, pero en esta ocasión el mensaje estaba orientado a Judá, el reino del sur. Y ahora sí, pasamos a la siguiente lámina, donde está este pasaje de Ezequiel. Y esto fue lo que Dios le reveló a Ezequiel. Y si te acercan los de Judá en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican, me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca muy bien un instrumento. Dios le dice al profeta, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Este es el coco de los pastores. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y la pregunta es, ¿y cuándo los que escuchan lo van a poner en práctica? El pueblo escogido estaba hueco. Por eso Dios les ordenó a profetas como Isaías que clamara a voz en cuello y que denunciaran lo que estaban haciendo sus propios hijos. Y este es el pasaje clave, Isaías 59:5. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra.
un lenguaje gráfico para explicar un problema muy serio, espiritual y moral en el pueblo de Israel. Vamos a tratar de entender este problema. Para vivir libres y en victoria, nosotros debemos entender lo siguiente. La mente es el vientre del corazón y los pensamientos son la semilla o el esperma. Los pensamientos de mal son semillas de la serpiente antigua que la Biblia llama para referirse a Satanás. Cualquier idea perversa que se aloja en nuestra mente se va a convertir en un huevo de serpiente. Pero si nosotros queremos evitar que las semillas que se siembren en nuestro corazón sean lo que no deseamos, entonces cada pensamiento perverso debe ser destruido a tiempo. Platicaba con un amigo esta semana y le decía, la clave para no pecar es en el momento que viene a tu mente un pensamiento perverso, un pensamiento que no viene de Dios, llevarlo a los pies de Cristo. Cada vez que eso sucede. El asunto es que nosotros, el hombre, solamente ve lo externo y lo concreto. Goma nos hablaba en la parábola. Pero Dios ve lo que está dentro del vientre de la mente. Es ahí donde se están fraguando las conspiraciones. Dios no nos juzga por las apariencias, Dios nos juzga por el corazón. Y por el otro lado, el Espíritu Santo a través de Salomón dijo que nosotros somos lo que pensamos. Si lo que tenemos son pensamientos de temor, bueno, pues eso somos, temerosos. Si lo únicamente que pensamos es a qué horas me van a correr, bueno, pues eso eres una persona corrida. La Escritura narra lo que hacía y lo que no hacía la gente de Judá. Adoraban a Dios, pero de labios para afuera. Daban la impresión que amaban la verdad, pero su mente era una cueva de serpientes. No tenían la mente limpia, tampoco controlaban sus pensamientos. ¿Saben a quién me recuerda esto? Esos cristianos que en su automóvil, en el tablero, ponen su Biblia, ¿no? Y como algunos ponen una charola, ponen su Biblia. O los que le pegan un pescadito. Lo malo no es traer la Biblia ni pegarle el pescadito. Lo malo es cómo manejamos y dónde nos estacionamos. El pueblo de Israel no tenía la mente limpia, no controlaban sus pensamientos, anidaban huevos de víbora en la cabeza, lo cual significa que estaban incubando pensamientos de mal y al mismo tiempo estaban buscando la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso no se puede. La gente de Judá tenía la mente envenenada, honraban ídolos paganos, justificaban todas sus perversiones para poder seguir siguiendo disfrutar lo que Dios prohíbe, y al mismo tiempo ayunaban y oraban, pero solo como una práctica, como un ejercicio religioso. Entonces, la persona que vive dos vidas hace lo que la gente de Judá. ¿Cuántas veces he oído esa historia? Pastor, es que no lo conoces, no la conoces. Acá la iglesia es una, pero en la casa, hijo, mano. Estos de Judá se recrean en sus pensamientos de mal, y no me refiero a que tuvieran alguna expresión inmoral. No expulsan de su mente los pensamientos de mal que ahí se procuran, y en poco tiempo envenenan su alma y además las áreas de su vida, todas ellas. Basta con que una semilla se siembre en ese vientre, y si es una mala semilla, pronto va a contaminar, va a metástasis, ¿cómo se dice eso del cáncer? Y ahí son metástasis. Va a hacer eso, pero en todo el cuerpo. Tú y yo debemos reconocer que nuestros pensamientos no siempre son los mejores. Y por el otro lado, nuestra manera de pensar es muy diferente a la manera que Dios piensa. Vamos a ver este pasaje de Isaías 55, yo sé que lo conoces. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano.
que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Te pregunto, ¿le darías una pistola cargada a un niño de 8 años? Yo sé que no. Sin embargo, nosotros sí permitimos que el enemigo siembre sus pensamientos en nuestra mente. Y las consecuencias siempre van a ser las mismas. Muerte. Jesús comparó los pensamientos de mal que siembra el diablo con la cizaña que crece entre la hierba buena. El Señor quiere que desechemos cada pensamiento de mal tan pronto aparezca en nuestro conocimiento, que no le demos oportunidad para que crezca. Nuestra mente es un campo de guerra. Satanás quiere controlar lo que nosotros pensamos. Por eso es muy importante que frente a la pandemia tengamos la perspectiva de Dios en lo que tiene que ver con nuestros pensamientos. Debemos echar fuera de nosotros cualquier pensamiento que no venga de Dios. Relativo a la pandemia, está muy bien estar informados de lo que está sucediendo. Debemos hacerlo. Pero otra cosa es, y es muy diferente, que tejer telarañas de muerte y de derrota. No, pues ya la cepa esta nueva que estamos sufriendo, ahora sí, con esta ya me voy. Ahora sí, esta es la definitiva. No va a haber vacuna de repuesto de refuerzo que alcance. Ahora sí me corren. El negocio está terriblemente mal. ¿Cómo se combate uno de estos pensamientos? Y de verdad me dirijo a ti que la estás pasando bien mal. No creas que estoy subestimando tu sufrimiento, pero quiero que tomes la perspectiva divina al respecto. Mira lo que dice 2 Corintios 10:3. Esta es la versión internacional. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son las del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. Yo, claro, no le quiero agregar a la Biblia, pero cada pensamiento que se someta a Cristo. La Escritura enseña cómo es que se combaten los pensamientos de mal como el temor. Y como hay que hacerlo es refutando, oponiendo, impugnando argumentos y razones a cada pensamiento soberbio, cada pensamiento de mal que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cada pensamiento contrario a Dios hay que combatirlo. ¿Con qué? Con la razón, con el corazón, con la fe, con todo lo que nosotros somos, y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Te digo cómo le hago yo, igual a lo mejor te sirve. Yo le digo al Señor, Señor, veo esta cosa, pienso de esta situación, así ya sabes, siento esto, pero sabes, Señor, yo no quiero pensar lo que yo quiero pensar, ni menos quiero sentir lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué no pones tú en mí tus pensamientos? Déjame pensar como tú piensas y sobre todo déjame sentir como tú sientes. Porque si me hago caso, híjole, la cosa va a terminar muy mal. Por eso prefiero mejor un intercambio y que seas tú y lo que tú sientes y piensas, la manera como yo quiero pensar y sentir. Pablo describe la lucha de un cristiano. El lugar donde ocurre es la mente. El propósito es la destrucción de fortalezas que se formaron en la mente. Cada pensamiento que dejaste en tu cabeza, de derrota, de mal, de lo que sea que es contrario a Dios, le agregaste un ladrillo
y otro ladrillo, y otro ladrillo, y algunos de ustedes tienen ya la cabeza como si fuera una muralla china. Y entonces, pues claro, se formaron estas fortalezas de pensamientos de temor. Me acabo de acordar, en una ocasión íbamos con el coro de donde cantaban mis papás. Yo era un chamaco. Estábamos no me recuerdo si estábamos en Mérida, estábamos en qué lugar de Mérida estábamos, pero sí íbamos en un camión donde iba todo el coro, bueno, el coro iba a cantar en una iglesia, y venía una familia como parte de ese coro, y el hijo mayor de esa familia vivía en Nueva York. Y esa ocasión era de noche, estaba lloviendo fuerte, y de pronto el camión se detiene porque hubo un choque, y el choque pues lastimó a algunas personas, y empiezo yo a oír los gritos de una mamá desesperada, dando el nombre de su hijo. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba su hijo, pero imagínense, se llamaba Héctor. ¡Héctor, Héctor! Y le preguntaron, ¿qué te pasa? Es que ahí está Héctor. Bueno, pobre señora, el temor por su hijo que estaba en Nueva York la hacía pensar que su hijo había sido atropellado ahí en Yucatán. ¿Cómo es eso? Pues son esas fortalezas que están en la cabeza, que ha sido un pensamiento que se ha sembrado, que ha crecido y ha desarrollado estas fortalezas. Y en la mente tenemos dos fortalezas, una de bondad y una de maldad. Y cuando Satanás siembra uno de sus pensamientos, lo va a proteger hasta que se convierta en una serpiente adulta. Como le hace una mamá con su bebé, lo nutre, lo cuida. Si está embarazada, pues se cuida para que su hijo pueda nacer sano, sin contratiempos. Es lo mismo que sucede en nuestra mente y con cada pensamiento. Por eso tú y yo debemos decidir si vamos a aceptar o rechazar cada pensamiento que quiere entrar a nuestra mente. A lo mejor frente a los demás vas a parecer que estás lunático. Y bueno, algunos, con todo respeto, sí están, pero no todos. Pero tú tienes que, el momento que viene ese pensamiento de decir, burlábamos a alguien de la iglesia, de otra iglesia, que decía, no lo recibo, no lo recibo. Bueno, lo importante no es que digas no lo recibo, lo importante es que no recibas ese pensamiento de temor. Los pensamientos, mira, vienen de Dios, vienen de Satanás, vienen del mundo o vienen de nosotros. No hay otra. En alguna de esas categorías están esos pensamientos que en la noche te quitan el sueño. Y si decidimos tolerar pensamientos de temor, en este momento por las consecuencias de la pandemia, pues el resultado va a ser un huevo que a su vez va a producir una serpiente que al final nos va a matar. Por eso lo que Dios ordena es desechar de inmediato cualquier pensamiento corrupto que quiera andar suelto o libre en nuestra mente. No tolerar ningún pensamiento de mal. Debemos ir y perseguir y capturar, rechazar cada uno de esos pensamientos para que no llegue a nuestra mente. Todo esto traerlo a los pies de Cristo y permitir que sea el Señor Jesús el juez de todo lo que pensamos y de todo lo que sentimos. Yo debo confesar, por supuesto, yo también tengo pensamientos de temor con respecto a la pandemia. Seguramente son diferentes de tus pensamientos. Cuando tú te acercas a la edad, a la edad de oro de tu servidor, pues a lo mejor ya no aguantamos muchos contagios, ¿eh? A lo mejor le tenemos más miedo que otros a quedar contagiados. Y entonces eso nos empieza a afectar. Les decía en otra ocasión que ya Artur me llevó para hacer el testamento. Y le preguntaba yo si eso venía de Dios o era su propia iniciativa. No me dijo nada. Pero pues sí tengo pensamientos de muerte. Y esos pensamientos producen serpientes. El temor produce tormento, confusión, ansiedad, paraliza a la persona. Todos los pensamientos de temor son mortales, por eso los tenemos que desechar de nuestra mente.
Dice la Biblia claramente en el Salmo 91, no temerás el terror nocturno. ¿Por qué Dios inspiró a estos autores a escribir así? Porque así es como nos sentimos. Terror nocturno. Y entonces leemos pasajes y decimos, ahora sí, ya no tengo ningún temor. Pero en la práctica, el casado teme perder a su cónyuge. Y mientras pasa el tiempo, se muere de preocupación. El padre teme que su hijo caiga en las redes de las drogas, del alcohol, de la homosexualidad. El trabajador teme por su empleo. Teme que no le va a alcanzar para cubrir las necesidades de su casa. El soltero teme que no va a encontrar con quién casarse. Y el adulto le teme a la vejez, a la invalidez. Y la muerte produce pavor. Ustedes porque no ven aquí todo el asunto, pero cuando ve que está orando por los de la tercera edad, siempre voltea donde yo estoy y me señala. ¿Ustedes creen que no siento feo? Pero yo creo que todos, de una de otra manera, menos o más, le tenemos temor a ser contagiados de COVID. Está bien. Por eso lo que Dios ordena es desechar de inmediato cualquier pensamiento corrupto que se quiera anidar en nuestra mente. No toleres ningún pensamiento de mal. Persíguelo, captúralo, para que tú lo puedas rechazar. Y el peligro de estar alimentando estos pensamientos de temor es que pronto nos van a envenenar e inutilizar. Muchos nos sentimos ya cansados, ansiosos, apachurrados. ¿Por qué? Porque peleamos una guerra en dos frentes. Una con el COVID y las variantes. Y la otra, la guerra espiritual de todos los días. ¿Tú recuerdas cuando Dios ordenó a Moisés no enviar a los soldados temerosos a la guerra? Vamos a recordar ese pasaje que está en Deuteronomio 20. Y dice, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a los hermanos. Los pensamientos de temor son muy peligrosos porque son también contagiosos y mortales. Y Dios anticipó a su pueblo que iban a enfrentar retos terribles, ejércitos bien armados, pueblos más fuertes que ellos. Pero Dios, que siempre nos va a decir la verdad, les decía esto y luego venía el pero no tienen por qué tener ningún temor, porque yo voy a estar a tu lado. Déjame decirte de manera muy rápida, algunas de las consecuencias de incubar huevos de serpiente. Una, acaban por gobernar a las personas. Mira cómo lo dice Isaías 59:7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. Esto suena como huracán categoría 5. Cuando la mente está afectada de temor, la persona corre hacia lo malo. Deja de pensar con la mente de Cristo y de su mente natural solamente surgen pensamientos de mal. Y en ese momento echamos a andar un proceso que ya no se detiene. Otra cosa que sucede con los pensamientos de temor es que te roban la paz y el discernimiento. No podemos pensar con la mente de Cristo. Isaías 59:8 dice, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. La persona que se recrea en sus pensamientos de temor nunca va a estar satisfecha. Incluso pudiera haber quien tenga dinero y tenga poder, pero como está torcida, entonces toda su vida estará en desorden, en ansiedad y en confusión. ¿Sabes? Los que dicen no me va a alcanzar, les puede suceder que no les alcance el que gana $1,000 mensuales
Y el que se tortura porque los 100 millones de pesos mensuales tampoco le van a alcanzar, si no es la cantidad el problema. El problema es el pensamiento de que no me va a alcanzar. Por eso, ten mucho cuidado en la elección de tus amigos, en el novio o en el socio. Si tú caminas junto a una persona que te dirige hacia el mal, compadre y comadre, te van a arrastrar. Número 3, los pensamientos de temor ciegan la mente. Vamos a regresar a Isaías 59. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tiniebla, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas, estamos como muertos. ¡Wow! ¡Qué terrible cuadro! Los corazones más fríos y más duros son los que alguna vez estuvieron sinceramente comprometidos con el Señor. Pero vino el temor, los cegó y después ya no quisieron saber nada de Dios. Y el último de las consecuencias de incubar huevos de serpiente, cuando nosotros permitimos esos pensamientos de temor, dividen la personalidad. Y nuevamente regresamos a Isaías. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. ¿Sabes? La persona que permite pensamientos de temor en su mente pudiera ser hasta muy amorosa, pero al mismo tiempo puede ser muy perversa. Puede ser cruel, puede ser violenta y al mismo tiempo también generosa. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es el problema de que un creyente en Jesucristo tenga pensamientos de temor? Déjame mostrarte ahora lo que dice Santiago, el capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto que te quiero decir a continuación, de verdad que es importante. Bueno, yo creo que todo lo que estoy tratando de decir, por cuanto viene de Dios, es importante. Israel con frecuencia cambiaba de actitud. Y Dios lo dibuja de una manera muy clara. En un momento era un oso enojado. Y por el otro lado, al siguiente momento, era una paloma quejumbrosa. Era violento, era enojón y melancólico. Y aquí está lo que realmente quisiera yo que te quedaras de este pensamiento, de la personalidad dividida. Todavía no, mijo. Y es el hecho de que Dios no soporta a las personas volubles ni a los informales. Así como lo escuchas. Dios dice, como me obedeces a medias, yo te voy a rechazar por completo. Dios abomina a los tibios. Los que en un momento están bien y al día siguiente están mal. Los que eran muy cristianos, bueno, de eso decían, pero ahora conocieron al amor de su vida y el amor de su vida los está llevando a la perdición. Por eso guarda en tu corazón que la garantía y la medicina para que nuestra mente no conciba serpientes es no actuar conforme al sistema del mundo. Si se apanican allá afuera, ese es problema de los de afuera. No luchar con las armas terrenales y usar el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, para destruir toda acusación que se levante en contra del Señor y destruir el orgullo. Yo no sé si tú sabías, hay gente que se opone a los tatuajes y citan medio Antiguo Testamento.
Y bueno, pues yo los respeto. Pero yo no sé si tú sabías que nosotros estamos tatuados en las manos de Dios. Quiero que leas con detenimiento esta porción de la Escritura. Ya sé lo que vas a decir, pero bueno, de cualquier manera quiero compartir contigo. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de sus sufrimientos. Sin embargo, Jerusalén, la ciudad de Sión, dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Continúa el versículo 15 diciendo, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al que le dio a luz. Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaré a ustedes. Y aquí está la parte que estoy tratando de poner en perspectiva. Dios ha escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Y lo que Dios nos dice en estas líneas es que tú y yo estamos grabados, tatuados en las manos de Dios. Y cada vez que Dios se ve en las manos, se acuerda de nosotros. Por eso Dios lo que quiere es que apliques la mejor medicina que existe contra el temor. Y esas son las promesas de Dios. Quiero ponerte este último pasaje. Pensando que lo que Dios quiere y la mejor medicina contra el temor son las promesas de Dios. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales como el COVID. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Versículo 5. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha a la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males que dice ahí, no te tocarán a ti. No minimizo tu situación. No minimizo tus temores, son reales, son de veras. Como yo te he dicho, yo los tengo también. Pero qué diferente es cuando nosotros aprendemos a ver con la perspectiva de Dios. Y lo que Dios quiere es que grabemos en nuestro corazón que Él ha puesto en su palabra y nos ha dado de forma profética muchas promesas y ninguna de ellas se va a perder. Y Dios promete que tú vas a encontrar el descanso cuando te puedas cobijar bajo sus alas. Que en el Señor es el único lugar seguro, no es la chamba esta o la otra, no es el negocio este o el otro, no es que tengas tanto en el banco, solo en mi presencia, dice el Señor, estarás seguro. El Señor se va a encargar de protegernos de toda enfermedad mortal. Salgamos bien protegidos, pero salgamos. Tengamos la confianza de que es el Señor el que nos protege de cualquier enfermedad mortal. Recordemos, sus promesas son una armadura que nos protegen. Y declara con tus propios labios, no temeré del terror nocturno,
No temeré a la enfermedad ni las consecuencias de esta. ¿Quieres cerrar ahí tus ojos para que podamos orar juntos tú y yo? Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar en tu presencia y de una manera inimaginable para nosotros, pero también estamos conectados como familia, como hermanos en Cristo, en nuestra congregación, donde quiera que estemos. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes cómo nos sentimos. Tú sabes dónde están nuestros peores temores. Y hoy, Señor, hemos aprendido de ti, de tu palabra, que tú tienes control absolutamente de todo. Y que podemos estar descansados en tu presencia. Que podemos tener la certeza de que ninguna enfermedad mortal nos va a alcanzar. De que siempre habrá pan en nuestra casa, techo que nos cubra, vestido que nos proteja. Que no permitirás que falte pan en la mesa del huérfano, de la viuda, de aquel que lo necesita, de tus siervos que predican la palabra. Que tú estás viendo por nuestra economía y que nada nos faltará. Como decía David como pastor, el Señor es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. En el nombre que tiene todo el poder para hacer que esta pandemia termine en un instante. En Cristo Jesús. Amén.